Buenas noches, estimados Nomads. Soy Ana Sofía Ismoes, fundadora de ITIL y curadora de información. En esta oportunidad presentaremos a Víctor Araque, quien nos va a estar hablando de una profesión de la cual hemos estado escuchando mucho últimamente, como lo es el prompt engineer. Víctor Araque es un emprendedor y motivador para cambios transformacionales, quien adicionalmente además es curador de conocimientos sobre prompt engineering y en el ámbito de inteligencia artificial. Es un profesional que identifica, selecciona, adapta y mantiene información relevante y necesaria para el uso de prompts en proyectos de inteligencia artificial. Sin más, les dejo con Víctor Araque. Ok, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches. Ok, buenas noches. Bueno, muchas gracias. Bienvenido entonces a este compartir de conocimiento relacionado con el tema de Prompting Engineer, que es lo que nos trae hoy en día, ¿sí? Por ahí a la derecha les he colocado un QR. Me gustaría, antes de comenzar oficialmente a correr el tiempo, que me compartan allí a través de ese QR o a través de ese enlace eh, sobre lo que opinamos en relación a lo que tiene que ver con el uso ético de la inteligencia artificial, ¿sí? De mi parte, pues, mi nombre, como decía Ana, es Víctor Araque. Yo tengo rato trabajando en el tema de las telecomunicaciones, ¿sí? Ahora les voy a presentar un poquito lo que es mi experiencia. Y pues en los últimos tiempos me he estado dedicando al estudio de la inteligencia artificial en diferentes niveles y capas, ¿no? Hoy vamos a hablar de los prompt PT, pero pues la inteligencia artificial, como saben, es algo que es, pues, de alguna manera se está imponiendo. Ya viene de hace tiempo trabajando, sí, bueno, a algunas de las personas nos estamos enterando recientemente, pero este mundo realmente es un mundo fascinante, muy amplio, y esta presentación ha sido elaborada por lo menos 5 o 6 veces desde hace un mes que tomamos la idea de hacerla, pero con el ritmo tan cambiante con que han ido proliferando la inteligencia artificial, realmente esta presentación hecha del día de ayer, ya el día de hoy pasa a ser como historia, porque los cambios son muy, muy importantes. Entonces, eh, me permite, voy a cambiar aquí un momento la pantalla para ver ahí para ver cómo tenemos allí el tema de lo que piensan sobre este tema de inteligencia artificial y el uso ético. Muy bien, ¿sí alcanzan a ver mi pantalla? Sí, correcto. Ok, muy bien. Ahí va creciendo entonces la nube de palabras. Rápidamente, bueno, honestidad, control de su uso ético, responsabilidad, optimizar, seguridad de las acciones, profesionalismo. Fíjense que en el centro hay una que es muy interesante, que es la responsabilidad. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir viendo a ver cómo se va nutriendo esta nube, pero sí es un tema muy importante el uso ético, ¿sí? Entonces voy a volver a la presentación rápidamente, entonces vamos a dar inicio, ¿sí? Muy bien. Ok. Permítame para controlar acá. Un momentico para controlar el tiempo. Muy bien. Entonces, ok. Bien, les decía que yo he participado pues, en muchos temas de emprendimiento, en muchos temas de transformación. Para mí es importante el tema de la inteligencia artificial. Pienso que la inteligencia artificial tiene dos vertientes, los que la vamos a usar y los que no la van a usar. Y a pesar de que tengamos los mismos conocimientos, evidentemente el apoyo que da la inteligencia artificial para desarrollarnos profesionalmente en cualquier ámbito de industria o de ente gubernamental en el que trabajemos es fundamental para poder sacarle provecho y tener un diferenciador. Por eso es que esta carrera que hemos llamado Prompt Engineering es una carrera reciente, pero que sabemos que pronto las universidades y los ministerios de educación van a abocarse a especificar cada uno de los temarios de una carrera tan, digamos, tan nueva como esta la que tenemos. He trabajado, pues, en algunos como conferencista de inteligencia artificial, en ciudad inteligente, Internet de las cosas, y recientemente tanto en RPAs como en OSS, BSS, son sistemas de soporte a las operaciones, específicamente en el área de las telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, para entrar con respecto a eso, para entrar ya en detalle, este tema del el lado ético, antes de entrar en materia, es muy, muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque existe, vamos a decir,
no sé, un mito que se ha ido construyendo de si es malo o es bueno. Por lo tanto, es muy importante saber lo que para nosotros la inteligencia artificial es ético, ¿sí? Y eso pasa por, por lograr tener privacidad en la información que nosotros le vamos a suministrar a los modelos, por la seguridad de esos datos que nosotros vamos a subir a esos modelos, por la transparencia, muy importante, la transparencia, perdón, entonces me fue de aquí, y por la equidad y la responsabilidad. Entonces, esos temas siguen desarrollándose todos los días. Hoy en día, de noviembre, digamos, desde noviembre del año pasado, que OpenAI abrió la parte pública de ChatGPT, empezamos con ese tema de la seguridad de la información que nosotros estamos colocando. Entonces, el mensaje para ustedes es, si algo es muy importante y la seguridad es muy importante para ustedes, yo prefiero que no lo pongan en un modelo que sea público, sino modelos que sean privados. De manera que no se expongan hasta que no se lleguen a los niveles de seguridad y de privacidad que se espera que puedan tener. Por otra parte, la transparencia, que es ese sesgo que puede tener la inteligencia artificial para tener uno u otro, o sea, darnos respuestas que pueden estar, dependiendo de cómo ha sido entrenada, sesgado o no, ha ido mejorando de una manera muy importante. Si usted le hacía preguntas con respecto a que se pronuncie en un concepto en particular, ya hoy en día la inteligencia artificial no está dando respuestas como las que daba. Al principio usted le podía decir, dígame por favor cómo construir digamos, un detonante o una bomba, y él les estaba dando esa respuesta. Hoy en día está bastante cerrado en cuanto a la transparencia, y lo que se quiere, obviamente, siempre hay una probabilidad de tener sesgo, pero es ir poco a poco mejorando esos modelos para que eviten tener algún tipo de sesgo o parcialidad en la respuesta. Lo otro es equidad, y yo creo que OpenAI fue el primero que abrió ese. Es decir, mucha gente debe tener acceso a la información, de manera que podamos todos tener, al menos en ese lado, el mismo nivel de igualdad. Sin embargo, hay modelos que son pagos y hay modelos que están muchísimo más avanzados, pero por lo menos un mínimo que nos permita a todos tener ese acceso a esas plataformas, esa tecnología que nos va a permitir dar ese paso adelante en nuestra profesión. Finalmente, la responsabilidad. Sí, nosotros tenemos que tener responsabilidad, nosotros los que la usamos. Hay forma de utilizar la inteligencia artificial de manera irresponsable. Para mí lo que no es ético es generar textos, ¿sí? Generar textos que, permítanme a poner aquí el láser, el puntero, generar textos de temas que no dominamos, no debe ser, si no es ético, que yo pretenda hacer un informe de, no sé, ¿qué le podría decir? De la teoría de la relatividad, cuando yo realmente de física cuántica no sé nada, o muy poco. Entonces, es parte de lo que nosotros tenemos que tener como responsabilidad. Es decir, un buen property engineer debe saber que debe conocer los temas que va a trabajar con la inteligencia artificial. Del resto, la inteligencia artificial le puede estar dando respuestas alucinando, que decimos nosotros en IA, y ustedes no van a poder identificarlo porque realmente no dominan los textos, el contenido que se le está entregando a la inteligencia artificial. Por otra parte, bueno, desconocer, no es un secreto que desconocer lo que son los derechos de autor es algo fundamental, ¿sí? Yo he estado colocando este Power BI, no sé si lo alcanzan a ver, cada vez que consulto la inteligencia artificial y voy a generar alguna información, de manera que darle el respeto a BART, a OpenAI, a Stable Diffusion, a cualquiera de las plataformas de texto o texto-imagen, o cualquiera de los otros chatbots que ya están muy proliferados en la red, de manera que respetemos de dónde se está tocando la información. Es parte de lo que yo considero que es parte ética. Entonces, dicho esto, entonces vamos a comenzar ahora sí a hablar en detalle. Vamos a utilizar este círculo de oro para preguntarnos el primero, el por qué es importante, cómo trabaja un ingeniero de PROMPT, y además qué es lo que tiene que hacer para poder hacer un buen trabajo. En principio, ahí hemos colocado una imagen que permite decir, es un camino donde mucha gente va muy adelante, ¿sí? Y mucha gente todavía no se ha montado y llegarán después que el resto. Pero es muy importante que ustedes vean que es un camino que ya está andado, que es gigantesco y que tiene muchísimas posibilidades, pero que mientras más nos tardemos en meternos en este mundo, más tarde vamos a llegar con respecto a otros profesionales que ya hoy en día utilizan las herramientas de inteligencia artificial para ayudarse y para poder avanzar más rápidamente que una persona que no la use, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante? Bueno, el ingeniero de PROMPT diseña, utiliza preguntas e instrucciones para comunicarse con la inteligencia artificial. Eso
está en muchas partes de Internet, quiere decir que el prompt PT es la manera como nosotros nos comunicamos. Bien sea por texto, bien sea por voz, bien sea por imágenes, hay diferentes formas y diferentes modelos, pero es la manera como nosotros le suministramos información para esperar respuestas que esperamos nosotros sean precisas, relevantes y útiles. Por otra parte, el ingeniero de prompt PT es alguien que conoce de inteligencia artificial para poderle sacar mayor provecho a las plataformas y para que las empresas, las organizaciones se beneficien de esas tareas que a veces son repetitivas, que nos consumen mucho tiempo y que nos consumen recursos los cuales nosotros ya no los vamos a necesitar, ¿sí? En la medida que un buen prompt engineer haga su trabajo, eso es lo que tiene que intentar hacer, que las soluciones de inteligencia artificial ayuden a colaboren con las actividades de su día a día en el quehacer del lugar donde trabaja, donde labora, ¿sí? Bien, importante entonces la definición de prompt PT. Ahí le he dejado una definición, ¿sí? Es simplemente un fragmento de texto que se inserta como a modo de comandos e instrucciones, pero para nada debe minimizarse la capacidad y la potencia que puede tener un buen prompt PT. Lo que desea es formularse un problema, una cuestión que nosotros tengamos inquietud de saber y quisiéramos que nos asistiera la inteligencia artificial para poder desarrollar cualquier actividad. De manera que ese problema o tarea se enmascara en un prompt y se le suministra al modelo, ¿sí? Para que él nos dé respuesta en función de lo que nosotros estamos trabajando. Bien, ahora, ¿qué se pretende que haga un ingeniero? O sea, el por qué, ¿sí? ¿Por qué debe existir esa carrera? Porque debe haber alguien que comprenda de los modelos y que pueda ajustarlos según las necesidades de la compañía. La idea es que se mejore la experiencia ante la inteligencia artificial para que las respuestas sean mucho más eficientes y además que sean de precisión. Y por otro lado, pues debe de generar contenido para poder ampliar las posibilidades del uso de la inteligencia artificial, reduciendo los costos siempre, ¿sí? O los tiempos de respuesta ante un usuario o un cliente en cualquier oficina en que nosotros podamos estar trabajando, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Entonces, vamos a decir que yo lo puse aquí al final, no por ser al final está la más importante. El ingeniero de inteligencia artificial que trabaja con Prompt, el Prompt Engineer, es una persona que necesita saber en dónde está metido, ¿sí? En qué negocio o empresa está, o en qué ente gubernamental, o para qué oficina trabaja, y debe de identificar cuál es el modelo de inteligencia artificial que más le conviene para sus necesidades. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, genera textos personalizados, ¿sí? Para variedades de aplicaciones, chatbot, asistentes. Bueno, para nadie es un secreto que todos los días nos están bombardeando con más y más y más modelos que están saliendo para, para poder ser usados. Yo les digo en particular que el tiempo diario no alcanza si nosotros no tenemos una disciplina. Nosotros los que trabajamos como Prompt Engineer, si no tenemos la disciplina de estudiar más o menos entre unas 2 a 4 horas mínimo para poder intentar ir al día con cómo se va innovando en el área. Hay que entrenar los modelos. Ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo se pueden entrenar modelos desde el punto de vista del usuario de la inteligencia artificial sin necesidad de entrar digamos, adentro de qué es lo que hay detrás de la inteligencia artificial. La idea entonces es que ese usuario final tenga una mejor información a partir de la manera como se comunica con la inteligencia artificial. Y por otra parte, muy importante, bueno, debe seleccionar cuidadosamente los datos con el cual se va a entrenar. El ingeniero de Prompt, debe de validar la calidad de esa información. La inteligencia artificial, vamos a decir, alucina y puede dejar sin problema unos datos que pareciera trabajarlo como si fueran veraces cuando no lo son. Entonces debe ser muy cuidadoso con la selección de los datos de entrenamiento y bueno, estudiar y investigar. Yo les decía, al menos 4 horas todos los días. Aquí no para, el ritmo es muy rápido y no da chance de mantenerse uno al día si uno descuida cómo va avanzando y se hacen herramientas todos los días, pero a un nivel muy, muy, muy importante. Bien, eso por esa parte. Entonces, bueno, continuemos aquí con la presentación. Hay personas que están allí intentando entrar. Fíjense, ¿por qué es importante que el ingeniero sepa de qué se trata? Que conozca de qué se trata. Es muy importante. Por favor, nos ayudan cerrando los micrófonos por allí. Hay diferentes tipos de modelos. Voy a mostrarles aquí rápidamente uno de esos modelos que es GPT-3, que está detrás de ChatGPT. En el lado público, en el lado pago, y ya está 3.5 y 4, que está todavía en beta, pero que ya están aquí. O sea, hay modelos que están
evolucionando muy, muy rápidamente. Fíjense, en el modelo, en OpenAI, lo que es el GPT-3, fíjense que cuando nosotros allá preguntamos, por ejemplo, el nivel de creatividad que va a tener en una respuesta, realmente el modelo por atrás lo que está es colocando, configurando de ese texto que le estamos nosotros suministrando, está captando la cantidad de palabras que nosotros queremos trabajar. El modelo con el que nosotros queremos trabajar también está determinando el nivel de, vamos a decir, de probabilidad de exactitud en las respuestas, dependiendo de cómo nosotros lo podemos configurar. Además, aquí atrás, en el modelo, digamos así, de GPT-3, también se desarrollan las APIs para ser conectados de diferentes formas, y ustedes ven cómo los chatbots se están conectando cada día más con inteligencia artificial, cómo las hojas de cálculo, como los correos, como los documentos Word, para ser asistidos, para que nosotros podamos utilizar la potencialidad tan grande que tiene la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, atento con esto, porque si usted le pregunta qué es GPT-3, entonces usted va a poder decir que es un ejemplo de red neuronal en la que se llama, digamos, de forma generativa, porque no solamente está clasificando información, sino que se autoalimenta y cada día está aprendiendo mucho más. Hay alrededor de 175 millones de parámetros en GPT-3. Hay muchísimos más en las versiones más actualizadas. Y lo importante para ustedes es que sepan que ahí hay una red neuronal que está trabajando y que el ingeniero debe conocer. ¿Qué debe conocer? Que la red neuronal tiene algoritmos para clasificar, tiene algoritmos para vincular información, tiene algoritmos también para comparar y hacer similitudes de hechos, y además puede tomar múltiples opciones dependiendo de la cantidad de información como ha sido entrenado. Entonces, importante que eso está sucediendo abajo cada vez que nosotros mandamos un comando y que ustedes lo tengan en cuenta y que el ingeniero lo tiene que tomar en cuenta para poderle sacar el mayor provecho posible a la inteligencia artificial. Ahora, ¿qué es entonces la red neuronal? Yo les hice un pequeño extracto, no sé si, para poder intentar transmitirle a ustedes la importancia de lo que hay allá atrás, ¿sí? Entonces, fíjense, para todo ese tema de clasificación no es más que yo le doy una cantidad de datos, le doy, no sé, 50 fotos de perros y después le doy otra función de una foto de un perro y él va a poder saber, dependiendo de cómo ha sido entrenado, si esa foto que le estoy dando es de un perro o no. Eso es, básicamente es una tarea muy sencilla de clasificación. Las tareas de relacionar, de ver similitud son muchísimo más complejas y básicamente todo tiene una cadena lógica de texto en este tipo de modelos que son texto o texto-imagen, en la cual se dan unas premisas en esos textos, se da un contexto y él empieza a correr, vamos a decir, las diferentes capas de la red neuronal para después hacer una transformación y de manera lineal, entregarnos esa información a nosotros. Un esquema en bloque muy simplificado de una red neuronal pasa por esto, por una fase en la cual suministra información, la capta, la empieza a enmascarar en cada una de estas formas que tienen por aquí y luego en no menos de 12 diferentes capas va a empezar a hacer cruces de información de lo que ha sido entrenado y de lo que le estamos nosotros entregando para que él pueda hacer su trabajo de clasificación, de relacionamiento, de cálculos de similitud de información y de obtener diferentes opciones en función del tipo de pregunta que nosotros le hemos hecho. Al final, ¿qué es una red neuronal? Bueno, es el equivalente a lo que sería la forma como se conectan las neuronas, basado en algoritmos que tienen que ver con vectores, con matrices, ¿sí? Que le permiten ir capa por capa, ir comparando la información que le hemos suministrado con la información que tiene como base. Así que bueno, aquí les dejo un esquema en bloque, pues para dar una idea de qué es lo que está funcionando allá atrás y que todo buen ingeniero debe de saber, debe de conocer para poderle sacar mayor provecho. Bien, ahora, hablemos de qué es lo que se tiene que hacer. Básicamente el conocimiento de los lenguajes, ¿sí? De los modelos de lenguaje, es lo que debe de conocer esa persona, ¿sí? Esa persona que va a trabajar como Prompt Engineer. Debe ser una persona que tenga habilidades para aclarar problemas que puedan ser ambiguos. Debe crear principios básicos para traducir ese problema o esa inquietud en líneas de comando o de parámetros que le permitan a la inteligencia artificial ser más asertivo en la respuesta que va a dar. Y al final debe preparar instrucciones. Acá les dejo, bueno, no vamos a entrar en detalle por el tema de tiempo, pero básicamente ese es lo que debería hacer un ingeniero de PROMPT. Ahora, ¿qué debe producir? Bueno, en principio debe producir una instrucción bien elaborada. Debe, además de, esa instrucción tiene que ser clara, debe de ser
coherente, debe estar muy bien definida y adicionalmente debe tener información suficiente para minimizar la posibilidad de que la inteligencia artificial le responda de una manera inadecuada, ¿sí? Por eso es que es muy importante que conozca sobre lo que él está trabajando, ¿sí? El área debe de conocerla y de conocerla además asistido por la inteligencia artificial, ¿sí? La inteligencia artificial nos da a nosotros una idea. Yo no necesito ser un experto en venta para saber de esa área, ni de recursos humanos, ni de ingeniería específicamente de cualquier rama, cuando tengo la inteligencia artificial que me pueda ayudar a entender esos negocios rápidamente para que yo pueda comprender lo que algún usuario de la empresa necesite para que yo le pueda servir de interfaz ante la inteligencia artificial. Bien, por otra parte, los prompts tienen una estructura. Aquí hay una estructura básica, ¿sí? Que dicho sea de paso, es la que más he visto que ha proliferado, en donde todo prompt siempre tiene un contexto interno que hay que satisfacer. Hay otro que es externo, hay que darle indicaciones operativas y hay que darle indicaciones de resultado para mejorar la calidad. Es decir, no es simplemente una línea que yo le envío a la plataforma, sino que debo de asegurarme de que al menos tenga algunos de ellos. No necesariamente tienen que ser en esa misma secuencia. Algunas veces, dependiendo del tipo de respuesta que yo esperaría, yo puedo jugar con cada una de estas cosas. Ahora, hay unos tips básicos. Uno, hay que comenzar de manera simple. No abarrotemos la inteligencia artificial con un largo párrafo que no esté bien estructurado porque toma, digamos, hay el riesgo de que la calidad de la respuesta no sea la adecuada. Hay que buscar especificidad, sí. Hay que evitar imprecisiones también. Hay que permitirle a la inteligencia artificial que nos reafirme, ¿sí? Que nos reafirme cada cosa que nosotros le vamos a decir para nosotros saber si efectivamente la inteligencia artificial sabe de lo que nosotros estamos hablando, porque no necesariamente tiene que saberlo todo, ¿sí? Entonces hay que estar muy atentos a eso. Hay que saber siempre quién va a ser el lector de esa información. La audiencia es importante, no es igual que yo tenga, no sé, a mi hijo que está en el bachillerato, que es un tipo de audiencia, a que yo tenga, digamos, el jefe de una operación cualquiera que sea a nivel de ingeniería. Entonces, hay que saber quién va a ser el usuario porque la inteligencia artificial puede adaptar dependiendo del nivel de profundidad de conocimiento que tenga la gente, ¿sí? Por otra parte, aquí es importante poderle dar ejemplos también. Parece mentira, pero sí, nosotros tenemos una forma de hacer un pseudo entrenamiento en el cual nosotros le podemos dar ejemplos y darle instrucciones para que funcione de una manera específica. Entonces, de aquí en adelante, los ejemplos que les voy a mostrar van a ser muy rápidos, no nos da chance de mostrárselos en la plataforma de inteligencia artificial que podamos usar, pero la idea es que rápidamente ustedes puedan identificar en cada uno de esos ejercicios al menos uno, dos o tres o todos los cuatro, vamos a decir, estructuras que debe tener un prompt. Ok, entonces, primero, los fundamentos de la prompt tienen formas de hacer iteraciones con él. Es decir, ¿qué significa? Que yo no me voy a quedar con una sola respuesta, sino que yo debo ir llevándolo de la mano para irlo guiando a la respuesta que yo estoy buscando. También las salidas, se le pueden dar diferentes tipos de salidas a la inteligencia artificial para que se pueda conectar con nosotros digamos, en la búsqueda de esa, digamos, solución o respuesta lo más certera posible. Además de eso, pues esto sí es una de las características de los prompts que está muy proliferada. Él asume roles, ¿sí? Puede trabajar de diferentes roles y hay por lo menos 8 que son para mí muy importantes, pero que hay muchísimos roles en ese sentido, ¿sí? Otra de las cosas es que los prompts pueden generar conocimiento, ¿sí? Ya les voy a explicar un ejemplo de eso, y también pueden integrar información. Así que tengan en cuenta eso para que vean estos ejercicios que vamos a presentar a continuación, ¿sí? Ahora, en esas técnicas vamos a presentar rápidamente una de ellas, que es la iteración. Fíjense, ¿qué es hacer iteración con la inteligencia artificial? Irlo llevando poco a poco. No sé si ustedes alcanzan a mirar allí. Yo les coloqué aquí unas líneas para que ustedes vean. En líneas rojas es todo lo que es un contexto interno. Cuando yo le digo a la inteligencia artificial que él va a ser un publicista, ¿sí? Cuando yo le digo a la inteligencia artificial que quiero que utilice una técnica en particular, entonces ya estoy dando, digamos, lo que es un contexto externo. Es decir, tú vas a ser creativo como un publicista, pero al mismo tiempo vas a trabajar con una pauta de un estándar de publicidad que es AIDA. Y le digo, bueno, eso va a ser, quiero que me genere frases que sean de interés, que despierten deseo en las personas,
que lo inviten a tomar una acción. Entonces, para mí es muy importante que ustedes sepan que eso lo tiene un PROMPT y que es parte del contexto externo, que decíamos allá en la otra lámina. Por otra parte, hay instrucciones operativas. Por ejemplo, esta es una instrucción operativa porque se le está diciendo que quiere que ahora vamos a un formato más legible de esta respuesta que nos acaba de dar. Y adicional, yo también le estoy induciendo con esta pregunta que el tipo de texto conserve argumentos, es decir, esas 4 diferentes estructuras que tiene el PROMPT hacen parte de una solución que es interactiva, ¿sí? Estoy iterando con la herramienta de forma diferente para que al final él me organice con un comando operativo, que es, con este comando operativo me genere una tabla que tenga el resumen de las diferentes opciones de un texto que pudo haber sido un párrafo, pero ahora está ordenado en una secuencia que es una secuencia que yo le he pedido. De manera que no es poca cosa ir llevándola a la inteligencia artificial para que trabaje de una manera iterativa. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, un momento. Roles. Bueno, roles, lo que usted desee. Si usted va y le hace una pregunta donde le diga simplemente, yo quiero que me diga cuál es tu opinión sobre, una película, entonces la inteligencia te va a responder de una manera muy, digamos, aleatoria, con muy pocas probabilidades de éxito. Sí, él conoce una película, que fíjense que no es la misma película reciente, sino una película del 2015, y hace no sé nada, ya hay una película de eso. O sea, como no le hemos dado precisión, esto es un PROMPT muy básico, y él nos da una respuesta básica, pero sobre todo nos dice, ¿sí?, que pues es corto y que no tiene toda la información. Ahora, si yo le digo que ahora él trabaje como un crítico y le digo que se desarrolle aquí de una manera atractiva, que vea la película, que hable aspectos de cinematográficos, de música, del diseño, de producción, la respuesta que él da es una respuesta mucho más amplia. De manera que sí es muy importante decirle no solamente dime lo que opinas, sino dime qué tipo de rol quiere que yo desempeñe, si como alguien que está digamos, en el auditorio o como alguien que trabaja directamente en la industria cinematográfica, ¿sí? Entonces, el rol es muy importante. Por otra parte, pues yo les he colocado aquí rápidamente, permítanme, uno que es el que a mí más me gusta y en donde me voy a parar, que es enseñarle a la inteligencia artificial a que responda en forma de una cadena, ¿sí? De una cadena de conocimiento. Entonces, ¿cómo se le enseña a la inteligencia artificial y se prepara? Fíjense, yo le voy a decir que se va a convertir en un bot y que él tiene el trabajo de ayudarme a tomar una decisión. Y le vamos a suministrar información, fíjense que ya estamos aquí hablando de la línea azul, que es si este contexto interno está en un contexto externo, donde yo le voy a plantear, dice, mira, yo quiero que yo te voy a dar una serie de preguntas y en función de esas preguntas y de ese contexto es que quiero que trabaje. Entonces, fíjense, acá se le entrega información operativa, que es decirle que le voy a proporcionar información y la información yo quiero que la trabaje primero planteando el problema, escenarios y después preguntas y luego que al final me dé una breve descripción, o sea, me solicite descripción del problema para darme una respuesta. Fíjense que él está respondiéndome como entendido, quiere decir que él confirma que sí sabe lo que le estoy hablando. Es muy importante que hagamos esa pregunta para poder saber. Uno le puede decir simplemente dime sí o no, sí, ya entendí lo que quieres que haga. Ahora él ya está esperando, sí, le voy a dar ahora una instrucción que es del tipo operativa, en donde le digo, trabaja con cadena de pensamiento. Y fíjense que él va a empezar a preguntarme cosas. Yo quiero saber qué lenguaje usar para mi proyecto de ciencia de datos. Y él me dice, bueno, muy bien, entiendo. Te voy a hacer unas preguntas, por favor, respóndeme. Y yo le respondo, ¿sí? Yo le doy la idea, mire, lo que yo quiero hacer es un análisis exploratorio utilizado mucho en ciencia de datos, y allí yo voy a poder entonces darle pauta para que él responda, y en función de esas respuestas que yo le estoy dando, él me da otra serie de preguntas que están dadas en este formato que le suministré al principio, y esas preguntas me traen una respuesta muchísimo más asertiva y me dice, sí, le recomiendo que use Python por las preguntas que yo le respondí, y me da alguna información complementaria que me es útil a mí para tomar la decisión de utilizar, en este caso para mi proyecto de ciencia de datos, R, que es un programa especializado para eso, es una aplicación para eso. Muy bien. Otra de las cosas es generar información. Mire, es muy importante que ustedes lo vean acá, ¿sí? Observen que aquí yo le hice una pregunta por una empresa que funciona en Colombia,
y que es una empresa de ingeniería, y aquí es donde uno puede ver específicamente, es una empresa de ingeniería que da productos de limpieza y desinfección. Ven, ahí está alucinando la inteligencia artificial. ¿Y por qué lo sé? Bueno, lo sé porque esa empresa es una empresa donde yo he trabajado y efectivamente no hace eso. ¿Y cómo puede pasar? Puede pasar porque recuerden que él va a comparar información de nombres que tiene, como ha sido entrenado. Por lo tanto, yo en ese caso le puedo conectar a la inteligencia artificial, que es lo que he hecho acá. Aquí están las diferentes partes, de la misma manera como le hemos dicho la estructura. Y acá yo he conectado la inteligencia artificial a la web a través de una extensión que ya al final se las voy a decir cómo es. Ahora, cuando ya está conectado a la web, porque ChatGPT originalmente no estaba conectado, hay extensiones que permiten conectarlo y cuando ya yo la conecto y le vuelvo a hacer la misma pregunta, entonces él responde de una manera asertiva. Así que mucho cuidado, ¿sí? Con las respuestas que son falsas, ¿sí? Donde la inteligencia artificial está alucinando. Luego ya para terminar el tema de la integración. Mire, es un ejercicio muy importante. Si usted va y le pregunta, por ejemplo, dígame qué es Stable Diffusion, que es una plataforma de las más, de inteligencia, un modelo de inteligencia artificial de los más populares para convertir texto en imagen. Y fíjense que eso se hizo en el 2022 y él no sabe nada con respecto a esto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Bueno, nosotros le podemos dar instrucciones operativas para que la inteligencia artificial asuma esa información y le ayude a servir de contexto para entonces, fíjate que la inteligencia artificial inclusive me lo agradece, y a partir de allí, ahora sí entrega una información válida, certera de lo que nosotros le estamos diciendo. A este comando es un comando operativo que nosotros le llamamos de integración. Al final hace un muy buen resumen de la compañía y ya yo sé entonces, pero fíjense que es muy importante saber si no está dando respuesta, nosotros le podemos integrar información. Y esto es lo que nosotros llamamos Knowledge Integration, ¿sí? Bien, otra de las cosas importantes es hiperparámetros. Los hiperparámetros son fundamentales. Es una forma en la cual nosotros le podemos decir, graduar un nivel, vamos a decir, de creatividad en las respuestas, utilizando el parámetro, por ejemplo, de temperatura. Temperatura, que lo tiene abajo el GPT-3, me permite hacer una pregunta, fíjense, en una temperatura de 0.2 y pico, yo le pregunto qué se puede hacer en la playa, y en la playa simplemente me da una respuesta y dice, bueno, o sea, llevar sol es un momento perfecto para disfrutar del sol y el mar. Si se setea la inteligencia artificial con un valor de 1, entonces fíjense, a la misma pregunta que se puede hacer en la playa, se pone mucho más creativo, me dice qué gran día para disfrutar el sol, tienes acceso a la playa, puedes tomar un baño, puedes construir un castillo de arena, puedes simplemente relajarse. Entonces, observen la diferencia entre una pregunta con un tipo de temperatura y otro a través de una facilidad que nosotros llamamos hiperparámetro. De manera que es algo importantísimo el nivel de temperatura. Bien, los factores críticos, y ya aquí para concluir la idea, ¿no? Es muy importante tener, para un ingeniero de PROMPT, tener conocimiento de los modelos de lenguaje natural, ¿sí? Debe tener habilidad a partir de la practicidad y del conocimiento para crear los PROMPT. No es enviar una frase o una oración, simplemente, ¿sí? Hay mucho más atrás. Hay experiencia en el modelo de lenguaje, ¿sí? Tienes que saber cómo funcionan hasta abajo. No para que todo el mundo lo sepa, porque realmente no lo necesitan saber, pero al ingeniero sí le corresponde porque en muchas oportunidades el modelo que use puede ser un modelo específico para esa empresa y nada va a tener que ver con algunos otros modelos. Por eso es que tiene que saber cómo modelarlo, cómo entrenarlo, cómo hablar con los programadores para que puedan cambiar algoritmos y debe tener habilidad en el análisis de los datos. Obviamente tiene que ser una persona creativa y de pensamiento crítico, además de ser un buen comunicador y además debe ser alguien que conozca sobre el negocio. Ojo, pero no tiene que trabajar 30 años en mercadeo de publicidad o en diseño o en ingeniería. La inteligencia artificial le puede enseñar rápidamente a comprender cualquier tipo de negocio en cualquier área, digamos, de la industria o del gobierno donde se desempeñe. Al final yo le estoy dejando por aquí unos tips. Los PROMPT son un negocio, ¿sí? Hay gente que comparte los PROMPT en diferentes comunidades de manera gratis. Hay personas que saben hacer PROMPT espectaculares que los venden en algunas de estas plataformas que están por acá. Y si usted se convierte en un buen generador, puede hacer un buen negocio también vendiendo los PROMPT que usted diseña. De manera que es importante que tomen en cuenta eso porque la creación de PROMPT cada día se está automatizando más y hay plataformas muy buenas que están haciendo PROMPT, sobre todo PROMPT que son muy especializados como los de diseño, donde hay parámetros específicos técnicos que no lo sabe todo el mundo y que a la gente de diseño sí le conviene hacerlo. Entonces, esos PROMPT
ayudan, esos generadores de prompt ayudan a esa gente a trabajar en forma más técnica. Finalmente, aquí hay un bono de diferentes extensiones. Últimamente, no sé si han oído que hay plugins que se están ofreciendo, por ejemplo, OpenAI lo está ofreciendo en la versión paga, pero las extensiones son gratis y uno puede conectar su ChatGPT a la web, uno puede conectar su ChatGPT a YouTube, uno puede, para la persona, hablarle a ChatGPT sin necesidad de escribirle, y que a mí es uno de los que más provecho le saco, que es conectar las hojas de cálculo, conectar, o sea, de verdad, yo era pues, muy lento para generar macros, por ejemplo, y ya con ChatGPT las macros salen de una y nada adicional con respecto a lo que es código de programación, ¿sí? Otro que también me parece muy importante es que hace resumen y le permite a usted de cualquier manera sacar un resumen de cualquier texto o PDF que nosotros podamos tener. De manera que esos son algunos de los que a mí me interesa, o sea, me parece que son importantes, ¿no? No sé, Ana, si tienes alguna pregunta o algo que comentarlo a los participantes, y si no, pues hacemos nuestra sesión de preguntas y respuestas. De mi parte, eso es lo que tenía para ustedes. Pasa un poco rápido, un tema que es bastante complejo, es arduo, es bastante información, pero para mí es muy importante que ustedes puedan de alguna manera comprender qué es lo que hace importante a los ingenieros de prompt, ¿sí? Porque no es solamente construir oraciones sencillas, y es toda una técnica o muchas técnicas, yo les he mencionado algunas, pero hay muchísimas más, ¿vale? Listo, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, estamos dispuestos a cualquier consulta que ustedes tengan, que nos van a poder responder. Víctor nos puede ayudar. Espera ahí, espera. Cualquier consulta, por favor, desbloqueen su micrófono y pueden hacer la pregunta, Iván. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Te habla Iván Nava. ¿Cómo estás, Iván? Nos conocimos en CanTV, en el Sí, set, seguro. hace muchos años. Yo uso ampliamente, exactamente. Yo uso mucho ChatGPT, soy tester de BART para Google y tester de ChatGPT 3 y 4 con AI. Una de las cosas y más que todo un comentario, que lo utilizo mucho para acelerar el proceso de presentaciones. A través de Python hago un programa y puedo hacer presentaciones en PowerPoint, lo que me tomaba a lo mejor 2 horas, 3 horas de preparación y hacer algo cuando presento en la universidad. Ahora lo hago en quizás 1 o 2 minutos. Eso es una manera. La otra que uso es en parte de ciberseguridad, en la parte de incident response. He logrado automatizar el flujo de retención de ataques de forma casi masiva de Big Data sobre 20 millones de datos, lo cual puedo discernar el 90-99% de los ataques que recibimos desde distintos países en el mundo, ¿no? El único, y soy abocado al ChatGPT, es en la parte ética, como mencionaste, y el uso de ella. Una de mis preocupaciones, y que le mandé una nota al presidente de Google, fue específicamente de que ChatGPT está alucinando y crea información falsa ella misma, pero que se debe parar un poco, porque si no sabemos lo que nosotros los programamos y lo colocamos y dejamos que esto se vuelva una bola automática, se puede convertir en un problema real. Entonces, mi pregunta al respecto, y bajo la experiencia que tengo con la inteligencia artificial, ¿cuál es tu punto al respecto? Okay, gracias, Iván. Bueno, mira, efectivamente lo que tú dices es la cantidad de tiempo o maximizando el uso del tiempo que se ahorra con las plataformas es realmente importante. Hablamos aquí de ChatGPT en ejemplo porque el tiempo no nos da para más, pero hay que decirle a toda la audiencia que efectivamente en modelos de lenguaje, ¿sí? En modelos de lenguaje natural, tanto Bing como BART
y como ChatGPT, pues son algunos de los que yo más trabajo. Y la conclusión en la que he llegado yo es que dependiendo del nivel de necesidad o de información que se desee manejar, cada uno de ellos puede generar mayor valor. Entonces, efectivamente, el uso adecuado, ¿sí? Y de que así como tú lo dices, o sea, los modelos alucinan y por eso es que es importante saber de lo que se está trabajando y es ético además y responsable usarlo de una manera adecuada, ¿no? Entonces, para decirlo de otra forma, y si logro comprenderlo, la inquietud, más que la pregunta como la inquietud, a mi modo de ver, hay que ser muchísimo más disciplinados de la manera como se generan los PROMPT. La experiencia, y por eso es que nosotros animamos a las personas, primero a que se capaciten, ya después ahí les vamos a mostrar rápidamente cuál es, digamos, el pool de capacitaciones que nosotros ofrecemos, que no banalicen el tema del uso de la inteligencia, porque hay personas que lo usan de manera, pensando de manera trivial, sin darse cuenta de las consecuencias que podemos traer. Puede ser un gran problema dependiendo de la responsabilidad que nosotros tengamos al preguntarle. Ahora, en conclusión, hay en el entrenamiento, el criterio de validez de los datos, además de lo que tú dices a nivel de seguridad, es algo que pues es parte de la profesión, ¿sí? Eso siempre ha existido en las bases de datos. La validez de los datos es lo que da la calidad de la respuesta. Data no válida, data que no es fehaciente, con seguridad no va a dar cualquier tipo de respuesta. Y recordar que estos no son sino programas, ¿no? Programas que están, algoritmos que están ahí abajo, no es una persona realmente que está pensando. Entonces, la posibilidad en algún momento, yo pensaría que sería bueno que nos dieran un parámetro de probabilidad de exactitud en la respuesta para nosotros poder inducir de qué nivel es esa de calidad. Entonces, es importante, yo les voy a dejar aquí en los comentarios, cuando se suba el material a YouTube, un mapa que yo elaboré en función de una capacitación que tomé en Plaxi, que hay que darle digamos, a ellos el beneficio de que lo crearon. Una capacitación interesante en donde se hace un resumen comparativo y una comparación de las diferentes herramientas, ¿sí? De las más importantes, pues las que están más usadas ahorita, y eso nos permite a nosotros saber, ellos crearon estos criterios, en cómo están en cuanto al idioma, en qué actualizados están, en qué tipo de conciencia tienen de lo que son capaces, en qué tareas pequeñas o grandes o complejas, o en qué nivel de codificación para apoyarnos a nosotros, a los que tenemos necesidades de desarrollar o de analizar piezas de software, y qué nivel de creatividad. Y la conclusión, pues, se le hizo a cada uno la misma pregunta y se hizo la comparación, y uno puede ver que, por ejemplo, sobre saber quién es, ChatGPT y Bing está muy bien, BART todavía no lo sabe muy bien, ¿sí? En su tipo de respuesta. En la parte de actualización, ya ustedes saben que ChatGPT, la versión free, no está actualizada, mientras que BART y Bing sí. Y así cada una de estas se los voy a dejar ahí para que le echen una giradita y ustedes puedan ver, sacar un mejor, digamos, partido de Buenas noches. la herramienta que les compete. No sé si... Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero gracias por la presentación, excelente. Pero tengo una inquietud. Yo soy usuario de ChatGPT en la versión paga y utilizo el GPT-4 para la creación de contenido. Me llamó la atención de que después que hicieron un par de actualizaciones estos meses, ahora permiten el acceso web. Esto realmente está permitiendo que ChatGPT aprenda en la marcha, o sea, él accesa la web para poder crear contenido más real, o ¿cómo funciona esto? Diríamos que más acertado, sí, con posibilidades de exactitud mucho más acertado, sí. O sea, antes de la versión 4 se conectara, nosotros, los que usan la versión no paga, también se podían conectar, ¿sí? Utilizando la extensión esta que yo les mencionaba. Permítame para que ustedes lo puedan ver por allí. Voy a salir un momentico aquí de la presentación. Y entonces ustedes van a ver cómo funciona, ¿sí? Esta que es la conexión de la extensión de Chrome, me permite entonces abrir, no sé si alcanzan a ver ustedes aquí, que tengo la forma de que sea conectado o no a la web. Cuando se hace así, como vieron el ejemplo, pues él asume información y la toma en cuenta para digamos, como información
adicional para poder dar una respuesta mucho más actualizada, ¿sí? Y además, o sea, el que lo hace, de verdad que lo hace súper, súper más chévere de todo es Bing, porque Bing no solamente te deja la página, sino te da una cantidad de referencias, es muchísimo más ordenado. A mí en particular, cuando es algo que tiene que ser más actualizado, a mí, yo prefiero Bing, además de que ya está utilizando GPT-4 y además es gratis, da unas respuestas directamente de Internet, no da problema. Mientras que con ChatGPT en la parte 3 y 3.5, uno puede usar la extensión y en la parte paga si va directo. Sí, la información, la respuesta, sí, definitivamente toma en cuenta esa información para darte la respuesta. ¿Sí? Eso no significa que otra persona mañana venga a hacerle la misma pregunta y él coloque esa información como parte del entrenamiento de él mismo, ¿no? Te ayuda en la respuesta, pero no, vamos a decir, no la considera, o por lo menos esa es la información que yo tengo, no la considera como parte del reentrenamiento generativo que pueda tener, ¿sí? También tenemos una consulta de Oscar Santana. Oscar, ¿puedes hablar, por favor? Oscar. Hola, Oscar. Hay otro Oscar, yo soy Oscar Santa Cruz, pero no sé si te refieres a mí o hay Sí, otro. sí, disculpa, Oscar Santa Cruz. Ah, ok, Parece como no. Oscar Santana Cruz. Ah, sí. Sí. Qué raro. Bueno, no, solamente, aunque ya lo respondiste en realidad, ¿cuál es la mejor fuente para aprender del LLM? Que me parece que comentaste que hay unos cursos que están proponiendo. Sí, si me permiten un momentico, les voy a presentar un poco de eso. Nosotros en particular, digamos, de la mano con ITIL, hemos elaborado, vamos a decir, un contenido apoyado en inteligencia artificial. No sé si alcanzan a ver que estoy poniendo el Power by, en este caso, OpenAI. Y hemos elaborado 3 niveles, ¿sí? Un nivel para 8 horas, otro que dependiendo del tipo de cliente puede ser intermedio desde 16 hasta 24 y uno de 40 horas para más avanzados, ¿sí? Entonces, obviamente que hay mucho, Oscar, hay mucha información gratis o hay una, vamos a decir, información en exceso, una infoxicación de información y sí se puede aprender utilizando diferentes fuentes de información. Ojo, cuidado, porque hay gente que se está, o sea, para buscar likes y para buscar, también está, para monetizar sus canales de redes sociales, está intoxicando la información, ¿sí? Entonces, hay que ser muy estrictos con los grupos. Yo, o sea, yo, por ejemplo, Iván, que acaba de intervenir, yo veo los grupos en donde él está y he estado en algunos de esos grupos y yo los he hecho seguidores porque sí es importante ver la calidad de la información que se está suministrando. Ahora, el tiempo que se invierte es también mucho porque hay demasiada información que hay que clasificar y ordenar y hay que ver la veracidad. Entonces nosotros obviamente, pues, si no la gente aquí de los comerciales me van a matar, eh, vamos con lo de nosotros, que ya nosotros lo hemos verificado, lo hemos probado en esas plataformas y hemos preparado ejercicios para introducir en 8 horas y que obviamente que no hay suficiente tiempo en 8 horas para hacer talleres donde la gente pruebe y juegue y luego juntos analicemos en una comunidad de conocimiento, ¿sí? Pero de forma guiada en 8 horas sí hemos logrado que se creen modelos básicos, ¿ok? Que la gente entienda cómo funciona el modelo. Porque es que el prompt engineer necesita comprender qué es lo que está pasando abajo. ¿Sí? ¿Perdón? No, está bien. Estaba tosí Listo, y nomás. entonces nosotros, si ustedes tienen, vamos, alguna inquietud con respecto a esto, yo los animo a que por favor se contacten con nosotros a través del correo que le vamos a dejar en la próxima pantalla. Y ustedes podrán ver qué es lo que hacemos a nivel intermedio avanzado, dar más tiempo para que la gente utilice los parámetros y pueda trabajar más directamente con los modelos, ¿sí? He hecho, utilizando cualquiera de los modelos que están hoy en día abiertos, que están en Google Colaboratory, por ejemplo, y que están en algunas de las plataformas, ustedes pueden ustedes mismos reentrenarlos, utilizarlos para su propio uso, y la idea es crear esos escenarios para que las personas puedan comprender efectivamente qué es lo que hay atrás. Ojo, obviamente que al final de todo hay programación, pero la idea no es que salgan programadores, sino que comprendan cómo se entrenan los modelos y cómo sacarle la mayor, digamos, el mayor provecho posible y ser muchísimo más eficiente y eficaz
a la hora de Es- utilizar la inteligencia artificial. ¿Listo? Estás hablando del nivel intermedio. En el nivel avanzado lo que estamos hablando es entonces ahora de rendimientos, ¿sí? De Ya. mejoras y de explorar tareas específicas. Ya es más adaptado, nosotros no le ponemos tiempo porque lo queremos hacer de acuerdo al ambiente en donde los usuarios van a estar, digamos, los participantes, donde podamos ir directamente a trabajar casos particulares relacionados a una industria en particular, ¿sí? Nosotros, Sí. bueno, como saben, es importante tener ese contexto, nosotros lo podemos hacer llegar y ustedes se ponen en contacto con nosotros y bueno, vemos cuándo son las próximas fechas, ¿vale? Sí, mira, o sea, nosotros implementamos un software CRM y lo que estoy interesado en que en ciertos funcionalidades del CRM, integrarlo con ChatGPT para, por ejemplo, por decirte algo, tener un prompt insertado en un punto de creación de la cuenta para que automáticamente llene el perfil de la cuenta. Algo así como hiciste con el caso de la empresa donde trabajaste, ¿no? Que muestre que es esa empresa, ¿no? Pero que se jale ese dato de frente al módulo donde se registra la empresa. Por ejemplo, ¿no? Pero también, por ejemplo, el CRM tiene datos. O sea, por ejemplo, voy a hacer ventas. Voy a hacer ventas y en ventas tengo un monto por cada vendedor y por cada cliente, por cada oportunidad de venta, ¿no? Entonces, de repente, necesito hacer algún tipo de analítica con eso, ¿no? Entonces, a ver, para el primer caso, me imagino que el nivel básico es suficiente, ¿no? Hacer un prompt que se conecte vía un API a ChatGPT para hacer el prompt adecuado, para darle como parámetro el nombre de la empresa y que me devuelva un dato e insertarlo nosotros al perfil de la cuenta. Eso lo veo bastante básico. Pero el último Listo. caso, Pero permíteme intervenir un momentico aquí. sí, dale. Y quizás Iván, que también yo veo que está en el mundo, nos puede complementar, pero mira, eh, dividamos tres cosas básicas, ¿no? La inteligencia artificial, bien sea que sea Machine Learning o que sea Deep Learning, son parte de la herramienta que usa el científico de datos cuando está haciendo Data Science, ¿sí? Entonces, tienes que saber qué es lo que quieres hacer. Obviamente, mira, sí, cómo no, nosotros podemos presentar un caso de una configuración en 8 horas, ¿sí? De una configuración típica para hacer una conexión de un aplicativo, CRM, ERP, o no sé, o el portal web de la compañía para que haga respuestas muchísimo más intuitivas que las que sabemos que son respuestas a preguntas comunes, que son tan odiosas que a la gente no les gusta, y procurar que sienta el usuario que está hablando con una persona y no con un bot, ¿sí? Entonces, eso lo podemos trabajar como un punto específico ya solucionado, pero los cursos también, nosotros vendemos la consultoría o hacemos horas de, digamos decir, de consultoría para ayudar en esa adecuación. Pero sí es importante que ustedes vean que la inteligencia artificial corre por un lado, pero los algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning pueden ser utilizados por un científico de datos simplemente con una minería y con un programa adecuado. Por ejemplo, esa otra parte que me dice de la analítica de tus datos, comportamientos de cliente, poder inferir pronósticos y comportamientos de tus clientes es algo que más que utilizar este tipo de inteligencia artificial necesita modelos de Machine Learning o de Deep Learning para que tú puedas obtener información que te sea útil para tomar decisiones en tu empresa. Entonces, cuidado con eso porque esto es para formar prompt engineers y no pretende para nada entrar directamente a aguas profundas de ciencia de datos o analítica, porque ese es otro mundo también muy importante que utiliza algoritmos de inteligencia artificial para poder inferir comportamientos y pronósticos. Entonces, sería cuestión de que lo hablemos, ¿sí? Para Claro. que hables con nosotros te podemos guiar hacia dónde, dependiendo del tipo de solución que tú pretendes implementar en tu empresa, poder darte la mayor respuesta. Pero recuerda que esto que estamos hablando ahorita es para prompt engineer, no para un científico de datos, porque ya ahí estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, listo. Víctor, No Gracias. sé si, Gracias. cuéntame. Sí. tenemos una última consulta. Valentín Barta tiene la mano levantada. Toma palabra. Valentín.
No te oigo, no sé si tienes el micrófono. Valentín, ¿puedes activar tu micrófono? Valentín. Creo que se nos fue. Bueno. Bueno, Parece que tiene alguna situación que no puede oírse, sí. listo. Ya está, ya lo activé. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ya, muchísimas gracias. Primeramente, felicitar a los organizadores por la excelente iniciativa. Segundo, al expositor por la presentación tan clara y muy interesante. Permítame, por favor, centrándome en el tema, hacer una siguiente pregunta. Las respuestas que se obtenga del modelo de lenguaje que usted nos ha presentado dependen mucho del prompt. Por eso hay que estudiar una carrera, una profesión llamado prompt engineer. ¿Correcto? ¿Estamos ahí de acuerdo? Correcto, muy de acuerdo. Ya, entonces la pregunta que me nace a mí, ¿no? No conozco mucho del tema, es ¿cómo se determina la respuesta correcta? Porque así como yo puedo ser, o usted, o quien sea puede ser prompt engineers, pueden haber 50, 100 o 10.000 prompts que le hagan a la misma máquina, pero posiblemente la máquina, según el nuance, o sea, según el matiz que le haya puesto tal o cual prompt engineer, le va a dar tal o cual respuesta. ¿Cuál es la respuesta correcta? Además, dijo también que las máquinas se confunden, ¿no? Dan respuestas falsas. Entonces, me queda esa duda, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo se puede determinar, se puede validar que esta respuesta que yo recibí ahora es la correcta? Además, con el tiempo puede hacer que haya más informaciones en la base de datos y la respuesta que me dio hoy sea distinta de la que le dará mañana, pasado o traspasado. ¿Cómo determinamos la respuesta correcta? Gracias. Muy bien. Si están viendo mi pantalla, van a ver, entonces, gracias por la pregunta porque me permite aclarar un poquito más. Este es un tema matemático estadístico de probabilidad, ¿sí? O sea, va a sonar duro, qué pena con la gente que tiene una percepción de la inteligencia artificial como aquel que lo sabe todo y que el nivel de exactitud es, vamos a decir, 100% seguro. No, es un tema de probabilidad estadístico matemático a nivel de programación, abajo de donde está la red neuronal. Entonces, 100% seguro, nada. O sea, en probabilidad usted sabe que el 100% es un evento ya que se da. Y nosotros no hablamos en ese contexto, nosotros hablamos de la mejor respuesta posible, ¿sí? Y en tema de configuración del modelo, ¿sí? Ahí hay parámetros que se configuran para determinar entonces el tipo de modelo que tú necesitas, ¿sí? Dependiendo del tipo de respuesta que andas buscando. Entonces, el ingeniero de prompt tiene que saber de eso, ¿sí? Tiene que saber dónde están los modelos, cómo funciona el modelo y cuál es el que mejor se adapta, ¿sí? Ahora, la respuesta concreta es, ¿cuál es la mayor probabilidad de éxito en la respuesta? Va a depender del tipo y de la forma como nosotros hacemos ese prompt. Mientras mejor sea elaborado el prompt, las posibilidades digamos, de veracidad aumentan, ¿sí? Además, como sabemos que pues, la inteligencia artificial se está moviendo hacia la inteligencia artificial generativa, entonces, en un momento que todavía no se sabe cuándo va a ocurrir, o nos dicen que en 1 año, 2 años, el tema de la capacidad computacional de los equipos va a ser determinante. O sea, la computación cuántica, con todo el tema ético que eso significa también, porque va a salir o está saliendo ya desde hace rato, entonces también nos va a permitir a nosotros utilizar mayor capacidad de procesamiento y eso nos va a ayudar a que el nivel de exactitud de la respuesta incremente en su probabilidad, ¿sí? ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, vamos a ver cómo se va a terminar de desarrollar este tema de la computación cuántica. Pero si tú ves la historia del crecimiento de la inteligencia artificial, te vas a dar cuenta que cada vez que ha hecho pasos importantes en su avance ha sido porque salimos de los CPUs a los GPUs y estos procesadores gráficos le dieron muchísima capacidad de procesamiento y la nube por su otro lado también ha ayudado muchísimo y ahora solamente esperamos que comercialmente, porque ya los computadores cuánticos existen, comercialmente se hagan factibles para que las empresas normales lo podamos utilizar. Entonces, la respuesta, en conclusión, 100% de exactitud va a depender de la responsabilidad del profesional que va a utilizar la inteligencia artificial. Y por eso es que nosotros somos de los que debe de tener un rol específico en las empresas para esa posición.
Ahora, no todas las empresas se pueden dar el lujo de tener, y por eso es que nosotros ofrecemos la consultoría, las asesorías en ese sentido. Entonces, depende de lo que haga mejor caso de negocio. ¿Vale la pena tener una persona dedicada que esté todo eso? Si yo lo voy a utilizar con un nivel de una u otra intensidad, pues depende. O vale la pena que contrates algunas horas de soporte para que te asesoren en cuanto a lo que deseas hacer. Entonces, depende, ¿sí? Pero la respuesta es 100% en inteligencia artificial. Todavía no estamos a esos niveles. ¿Que nos estamos aproximando? Sí, pero no estamos a esos niveles. Va a depender mucho de ese rol. Por eso es que debe ser una persona que sepa del negocio y que pueda observar cuándo está alucinando la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por esta muy buena respuesta. No quisiera abusar, solamente una cosita de aclaración, ¿no? ¿Cómo evalúo? Si yo voy a contratar a un ingeniero de prompt, ¿cómo lo evalúo? ¿Cuál es el bueno, cuál es el regular y no tanto, ¿no? Porque todos me van a dar una respuesta, todos van a mostrar hasta un cartón, pero ¿cómo evalúo yo la calidad de ese profesional que estoy por contratar? Esa era en cierta forma también cuando hablaba de la respuesta correcta, ¿no? Porque todo el mundo va a salir y la máquina me dio esto. Momentito, pero ¿cómo sé si has hecho un buen prompt? Bueno, te voy a decir entonces cómo yo lo haría si me tocara esa responsabilidad, ¿sí? Y te lo voy a decir cómo, asistido por inteligencia artificial. Tú agarras y le declaras un rol de entrevistador para una posición, ¿sí? En la compañía, y eso aplica para cualquiera. Mira que el primer filtro de reclutamiento, selección de personal, generalmente se cae en su efectividad porque uno pretende que una persona de recursos humanos me identifique cómo entrevistar a una persona que desarrolla software, ¿sí? Entonces tú, o sea, queda difícil. Puede ser que la persona sepa de esa área, conozca, pero no va a conocer de, no sé, de diseño o de operación y mantenimiento o de configuración de routers. Entonces, yo asumo eso declarándole a la inteligencia artificial, cualquiera sea de los modelos, que me diga, asume el rol de una persona que va a entrevistar. Y es increíble. Yo tengo varios ejercicios de esos por allí, en donde no, yo me hice una entrevista, yo iba, vamos a captarme yo mismo para una entrevista, y la manera como me entrevistó la inteligencia artificial, cuando fue increíble. Todas las preguntas que me hizo no dan lugar a duda de que dependiendo de la respuesta que tú des, tengo o no tengo conocimiento. Lo que sí no hace la inteligencia artificial es decirte, bueno, en función de la respuesta que me dice, ¿lo contrato o no lo contrato? Cuando le pregunté eso, él me dijo, mire, yo no tengo criterios para hacer eso, como cuando usted va a hacer una inversión, porque no tengo un entrenamiento adecuado, pero si usted me facilita el perfil esperado, ¿sí? Y le integras esa información a la entrevista, entonces ya te puede decir, mira, se ajusta más a este perfil que tiene estos skills, que tiene estas responsabilidades, y entonces vas a poder comparar y hacer cosas chéveres, integrando información y comparando información a través del propio ChatGPT. O bueno, cualquiera de los modelos. Excelente. Muchas gracias. Excelente. Entonces, Gracias. Precisamente para eso es que la ayuda. Ahora, pasar un PROMPT para recursos humanos es simplemente una tarea que puede hacer un ingeniero de PROMPT basado en información que le suministren del área de recursos humanos, en cuanto a perfil, en cuanto a responsabilidad y skill. ¿Vale? Bueno, muchas gracias para todos. No queremos abusar más de su tiempo. La verdad es que vamos a estar mandándoles entonces información, por lo que vemos están muy interesados en los talleres, así que vamos a estar mandándoles mayor información. Gracias. Yo les voy a, solo una última cosita, Ana, y a todos los participantes que todavía quedan por allí. Ahí les va a quedar una encuesta donde ustedes pueden decir si están interesados o no, y ahí está el link para que ustedes lo puedan, el link del correo digamos así, de información a ITIL, en donde se pueden poner en contacto con nosotros para hablar de los contenidos de la consultoría, ¿vale? ¿Listo? Sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo, y bueno, disculpen el poco tiempo que hay porque el tema Muchas sí que gracias, se... excelente. Muchas gracias a todos. Gracias. Buenas noches.